La semana antepasada también de cómo se manifiesta el compromiso con Dios, y lo que les decía era reflejando en nuestras vidas y en nuestras acciones el vivir en fe y por fe. El vivir en fe y por fe. Y una de las porciones de la palabra dice: porque por fe andamos y no por vista. ¿Sí? Esa frase es importante para nuestras vidas. Por fe andamos y no por vista. Aunque hay muchas personas que utilizan el vivir por fe. Es que el cristiano tiene que vivir por fe. Es que usted tiene que vivir por fe. Y muchos se van exclusivamente a la parte económica. Y pensando un poco en esto, yo creo que es según la necesidad que pueda padecer la persona. Por ejemplo, hay personas que en estos momentos, en este tiempo, no hablo de tiempos pasados, no hablo de 2000 años, no hablo de los siglos XVIII, XIX o XX, donde hubo grande persecución de los cristianos. Hoy en día hay grande persecución de los cristianos. Nigeria, Irán, Corea del Norte, hay una extrema persecución de cristianos. E incluso en algunos pueblos de México hay persecución de cristianos también. Y personas que son asesinadas, no solamente perseguidos, asesinados directamente. Y ellos tienen que aprender en medio de la zozobra de todo el día, de todos los días. Hoy me desperté, gracias a Dios, no sé qué me tocará para mañana. Si seguiré otro día más, o estaré en tu presencia, por decirlo de la mejor manera. ¿Sí? Pero hay personas que en esa situación están viviendo por esa fe, creyendo que un día más que reciben es un regalo de Dios. Hay personas que, pudiendo tener en la parte económica, están tan enfermas que ni siquiera lo económico o el dinero les puede ayudar, y están viviendo por fe, que cada día que viven, que pasan, es un día que agradecen a Dios. Entonces, el vivir por fe, porque he escuchado precisamente esas palabras, es hacer que cada día la fe en el Señor sea parte activa en nosotros. El vivir por fe, y les recuerdo esto, es que cada día nosotros aprendamos a depender de Dios. Hay cosas que usted puede hacer, hay cosas que usted se levanta en la mañana: tengo que hacer este pendiente, tengo que hacer lo otro, del día pasado no pude lograrlo, pero voy a mañana a hacer eso. Usted se proyecta, usted hace su planificación: hoy voy a la iglesia, en la tarde voy a hacer esto, tengo que hacer lo otro, etcétera. Pero hay cosas que se le escapan de sus manos. Y nosotros, con eso que se nos escapa de nuestras manos, muchas veces decimos: tengo que hacerlo, y me molesto y me altero, porque me pasa. Particularmente me sucede también, pero es allí donde hay cosas que no puedo yo lograr hacer, hay situaciones en las que no puedo dominar, porque no soy Dios, soy una persona natural, soy una persona que falla, que no tiene toda la sabiduría, y que llega un momento donde tengo que decirle: Señor, hasta aquí llegué yo, ahora te toca a ti. Señor, dame a mí, por favor, en este momento la confianza, dame la fe para creer lo que dice tu palabra, tus promesas, y para entonces accionar y caminar en esa fe, estando en paz, estando tranquilo, seguro de que tú cumplirás tus promesas. Eso es nosotros cada día aprender a vivir por fe. Reflejar nuestras vidas y nuestras acciones es el principio de vida. En Hebreos 10:38 les decía esa palabra cuando dice: y ahora el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Este es otro principio de vivir por fe. Vivir por fe en mantenernos firmes en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque las tentaciones que vivimos todos los días siempre nos van a buscar apartar de los caminos de Dios. Y esa porción de la palabra es absolutamente clara. El justo vivirá por fe, porque su fe le ayudará a permanecer firme en Cristo Jesús. Más lo que dice: más si se retirara, si se apartara, dice otra versión, es apartarse del caminar en Cristo Jesús, entonces no agradará a mi alma, dice. Pero nosotros, esa es otra porción, no somos tales que nos quitamos, que nos apartamos, que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma.
¿Necesitamos fe en este tiempo para permanecer fieles a Cristo? Absolutamente sí. Todas las cosas que nos rodean, las tentaciones, las dificultades, las necesidades, muchas veces nos hacen pensar, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que esto? El enemigo va a estar atacando, pero Dios está ahí siempre para aumentar y ayudarnos en él. Amén. ¿Cómo se manifiesta el compromiso con Dios? También el otro punto que les compartía era el verdaderamente ser cristianos. Y les decía que el cristiano es conocido por su ¿qué? Por su fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. La porción que les comparto está en Mateo capítulo 7, versículo 15 que adelante, y habla primeramente acerca de los falsos, cómo identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a las personas que vienen para hacer o para engañar a los que han creído. Y habla entonces que el árbol bueno no da mal fruto y el árbol malo no da buen fruto, sino que por los frutos que da o que nosotros damos seremos conocidos. Pero también como cristianos es también la identificación de nuestras vidas. Decía ese fin de semana que pasó con los hermanos en Achagua que en el templo todos son cristianos y son excelentes cristianos. Dentro del templo todo el mundo, hermanos, es un cristiano excelente. Sí, y a veces la puerta que está allí tiene un switch extraño, raro, que cambia inmediatamente la actitud de las personas. Porque de repente vino, se paró temprano, algunos y llegaron bien, pero otros se pararon tarde. Es tarde que ir para la iglesia y en medio del trajín unas vienen, discutieron, apúrate que se quemó el otro, que este muchacho hizo esto. Y bueno, y para acá y llegaron, vienen en el carro, vienen por aquí, apúrate y cuando llegan aquí a la puerta, todo el mundo, mira cómo pasa. Ay, cariño, ay, bebecito, siéntate ahí. Sí, todo el mundo dentro del templo es cristiano. Sí, pero ¿dónde entonces nosotros reflejamos quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quién fue? En nuestros hogares, con la gente, con las personas, con las que trabajamos, con todos. Y ese es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora necesitamos cada día del Espíritu Santo para reflejar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el principal? La base, el fundamento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, son 9 porciones, son 9 áreas de nuestras vidas que tienen que ser tratadas todos los días. 9 partes que nosotros tenemos que batallar, escuche esto, contra nosotros mismos, contra este temperamento, contra este carácter, contra esta actitud. ¿Para qué? Para permanecer creciendo en Cristo Jesús. Aprender a desarrollar el amor, aprender en medio de la dificultad a tener el gozo, a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la fe, la mansedumbre que no es fácil tampoco. Entonces, desarrollarla. El Señor dice, aprenda de mí que soy manso, humilde de corazón, pero el Señor también a veces tenía ciertas cosas que no eran fáciles también de tratar. Hay personas que vienen y definen a Cristo como que el Señor era el pan, el pancito suave que siempre estaba allí. Jesucristo era aquel que le martillaban un dedo y decía, ¡ouch! Oh, Jesús también fue humano, perfecto, sin pecado, pero también tuvo muchas emociones y también muchas veces regañaba a sus discípulos. Escuche esto, a sus discípulos, y les decía, les hablaba fuertemente, tenía tiempos de abrazo, de amor, pero había momentos donde les hablaba muy fuerte a sus discípulos también. Entonces, entender que la mansedumbre es aprender cada día nosotros a dejarnos guiar y cada mañana, cada tarde, cada noche también vernos, Señor, ¿he fallado hoy? Sí, he fallado hoy. Bueno, vengo delante de ti y te pido perdón primeramente a ti, Señor. Tengo que pedir perdón a quien debo pedir perdón y ayúdame, Señor, a cambiar cada día. ¿Sí está conmigo acá? Amén. ¿Cómo se manifiesta el compromiso con Dios? El último punto que le hablé la semana antepasada fue siguiendo el ejemplo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo, obedeciendo sus enseñanzas.
Y eso les coloqué el texto Hebreos capítulo 5 versículo 8. Dice, y aunque era hijo, aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hay algo que también he entendido muy claramente, mi hermano, mi hermana. En la iglesia de Cristo no hay perfección humana. Se lo vuelvo a repetir. En la iglesia de Cristo no hay perfección humana. ¿Se lo puede decir al que está al lado suyo, por favor? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No sé todavía cómo se come. ¿No ha escuchado usted esta frase? ¿Y eso qué es evangélico? Mira, ¿y eso qué es evangélica? Porque hay unos cazadores de cristianos, hermanos, en todos lados, que usted viene y de repente dijo algo, soltó algo, se le salió la carne, como dice la gente, y de una vez hay alguien que se le... Porque el venezolano siempre... Dice, mire, ¿y eso qué es evangélica? ¿Y eso qué es evangélico? Mire, ahí está. Porque, como decía un hermano, ajá, ¿y por qué no dicen eso que es católico? ¿Y eso que es testigo de Jehová? ¿O no? ¿Y eso qué es esto? Pero para el cristiano siempre, hermano. Siempre está eso. Sí. ¿Qué pasa? En la iglesia de Cristo no hay perfección humana, pero sí hay perfección de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí hay perfección de Dios. Porque si no, entonces, ¿qué estamos siguiendo? Estamos siguiendo la perfección del Señor, porque Él es nuestro norte, Él es nuestro ejemplo. Y cuando yo tomo ese texto del mismo Señor Jesús, que dice, y por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia, habiendo sido perfeccionado. Eso me demuestra a mí algo. Lo que el mismo Señor Jesús decía y nos dice a todos, en el mundo ustedes van a tener ¿qué? Estamos en un mundo donde vamos a tener dificultades, situaciones, enfermedades, todo igualito. Y bueno, entonces ¿para qué me metí evangélico? Dicen algunos, para salvación de tu alma. Sí, ¿por qué? Porque cuando mueras sin Cristo, ¿para dónde te vas? ¿Para el cielo? ¿A dónde se va una persona sin Cristo, hermano? Es verdad, el infierno. En la iglesia donde estaba predicando la semana pasada, tuve que decir algunas verdades de la Biblia. Y había personas que veía cuando pelaban los ojos aquí. Y cuando les decía, mire, hay algo que quiero enseñarles. No todos son hijos de Dios. Y había una señora que estaba muy pendiente. Y hizo así, ¿cómo? Hizo así la cara, ¿no? Y sí, no todos son hijos de Dios, hermanos. Ustedes es creación de Dios, criatura de Dios. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que le reciben y a Cristo Jesús, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y la señora entonces comenta con otra persona, y yo vi como dije, entonces ¿qué somos? Bueno, la Biblia dice en una de las cartas de Juan, y dice, en esto se manifiesta quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Cuando dije así, la señora dijo, ¿cómo? ¿Que yo? Sí, la Biblia lo dice así, y no es fácil decirlo, ¿no? Más, entonces, todos quieren ser hijos de Dios, pero no todos del mundo quieren padecer. Nosotros como cristianos vamos a estar padeciendo, hermanos. Y cuando digo esto es porque el Señor Jesús lo dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero descuiden, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces, esas aflicciones que nosotros venimos es porque son las aflicciones normales que todo el mundo tiene, y porque además usted se ha constituido enemigo del mundo, enemiga del mundo. Porque todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Más el que se constituye enemigo del mundo se constituye también amigo de Dios. Entonces el mundo nos va a atacar. Todas las cosas van a estar allí. Sin embargo, vamos a padecer. Pero en el padecimiento, en obediencia a Dios, escuche esto, en el padecimiento, obedeciendo a Dios, entonces vamos a pasar con lo que dice el Señor allí. Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Siendo qué?
perfeccionado. Les dije a ustedes, en la iglesia de Cristo no hay perfección humana, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento continuo. Porque yo puedo tomar entonces eso como excusa. Bueno, mire, pasó esto y me molesté con mi hermano, con mi hermana, hubo esto, aquello. Bueno, pastor, pero usted dijo que en la iglesia no hay perfección humana, así que tiene que calarse. Tiene que ponerse y tiene que aguantarme así como soy, porque así soy yo. Ya va, usted puede ser así de nacimiento humano, pero si usted tiene a Cristo, usted ha nacido de nuevo, y es una nueva. ¿Y qué nos dice la palabra? De modo que ¿alguno está en Cristo? Nueva criatura es, las cosas viejas y he aquí todas son hechas. Ahí está. Entonces estamos en un proceso de perfeccionamiento, que Dios nos va trabajando todos los días, hasta el final de nuestros días en la tierra. ¿Cuándo terminará ese proceso, hermanos? Bueno, primeramente cuando partamos de aquí de la tierra, ya, cuando muramos y ya, pero terminará, será completado cuando Cristo venga y seamos vestidos con nueva vestidura, seamos investidos con una nueva naturaleza completa. Hay una naturaleza en nosotros nueva, una naturaleza espiritual, pero también está la naturaleza carnal de la cual todos vivimos. Y cuando entonces Cristo venga por su iglesia, esta naturaleza carnal terminará y vendrá plenamente la nueva naturaleza. Es como dice el apóstol Pablo, ahora vemos como en un espejo. Si usted está frente a un espejo, usted puede ver y el espejo puede estar muy limpio. Pero ¿qué pasa con el transcurrir de los días? El espejo se mancha. Se mancha de una u otra forma, se está peinando, caen gotas de agua, si está el espejo que está ahí frente al lavabo o algo así, se está cepillando, le caen manchas allí. Y si usted no limpia ese espejo, ¿qué pasa con el espejo? Se va vetando, se va poniendo la imagen, cada vez más oscura, y todos los días tenemos que estar limpiando el espejo. El Señor dice, renuévense continuamente en el espíritu de vuestra mente. Limpien las manos, purifiquen sus corazones, todos los días. Vemos ahora como nuevas criaturas frente a un espejo, pero llegará el día en que ya no veremos como un espejo, ya lo veremos cara a cara. Estaremos con el Señor. Entonces, necesitamos cada día entender, hermanos, que para manifestar ese compromiso con Dios, porque estamos comprometidos con Dios, tenemos que cada día entonces seguir el ejemplo de Cristo y batallar, esforzarnos día a día a obedecer sus enseñanzas. Amén. La semana antepasada llegué hasta este punto, ¿sí? Y seguimos hoy entonces precisamente con este mensaje. ¿Cómo se manifiesta el compromiso con Dios? Ahora ustedes que ya tienen las otras anotaciones, únale esta otra: amando la palabra de Dios con todo tu ser. ¿Cómo se manifiesta el compromiso con Dios? Amando la palabra de Dios con todo tu ser. Sí. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, obedeciéndola, nuestra forma de vivir y caminar. Leía un artículo en Mundo Cristiano, es una revista que me llega siempre, y era un testimonio de los hermanos en China. Los hermanos en China en estos momentos, las iglesias que no son legales, entre comillas, las iglesias legales son las que están sujetas al régimen comunista, están sujetas a ese régimen en el cual incluso ellos, ese régimen que domina en China, ha cambiado la palabra de Dios. Le ha quitado y la ha adaptado a su sistema de comunismo. Y las iglesias que no son legales,
vamos a decir, las iglesias verdaderas, las iglesias que les dicen las iglesias de las catacumbas o las iglesias subterráneas, le dicen ellos, donde corren riesgo que en cualquier momento están reunidos, les lleguen y los meten presos y les pasan, los ponen 2, 3, 4 años metidos en un lugar donde les hacen un lavado de cerebro a las personas, y las personas tienen que tener fe firme para permanecer fieles en Cristo. Ellos no tienen Biblias. ¿Por qué no se las dejan pasar? No se las dejan pasar, hermanos. Usted tiene aquí en este tiempo hoy gran facilidad. Y el facilismo, hermanos, muchas veces es negativo para nosotros. Tiene facilidades para tener la Biblia en su mano, para tener una Biblia escrita, para tener la Biblia en un teléfono, en donde sea. Pero esos hermanos no la tienen. Y decía el artículo que cuando a ellos les llegaba una caja de Biblias o 2 cajas de contrabando, ellos cuando venían y las agarraban, lloran los hermanos por la oportunidad de tener una Biblia escrita en su idioma. Y veía que ellos venían, cuando el que podía tomar una Biblia, ellos venían, alababan a Dios durante todo el día llorando porque podían tener la palabra del Señor. Y que pueden tener la palabra del Señor. Decía el testimonio de una hermana que precisamente en ese artículo pude observar de que ella tenía cerca de 1 año de haber recibido a Cristo y pudo tener una Biblia, y al mes le habían llamado para decirle que querían que les predicara a otros hermanos de otro lugar, que les predicara la palabra de Dios. Y decía, pero lo que tengo es 1 año nada más. Pero en 1 año había leído 3 veces la palabra de Dios. 3 veces. Digo, y he querido leerla más. Y cuando digo 3 veces completa, de Génesis a Apocalipsis. He querido leerla más, pero la situación, todo eso, porque tenían que sacarla a escondidas, cuidando de que no la observaran, de que no la vieran. Sin embargo, eso me hace ver y me hace recordar a una persona que conocí hace muchos años, y me dijo, Dagny, en 1 mes me leí todos los libros de la serie de Harry Potter. Usted ha visto las películas de esa serie, ¿no? Y creo que son como 6 o 7 libros. Cada libro es como así de grueso. Y en 1 mes se leyó todo completo, los 7 libros. No. Y yo digo, y después esa persona también recibió a Cristo y todo eso. Y lo vi después y mira, me cuesta leer la Biblia, chico. Me cuesta, me pongo a leer la Biblia y a los 15 minutos ya me estoy durmiendo, ya estoy con la cabeza aquí abajo, dormido. Y digo, hay gente que no le cuesta leer las cosas de nada, meterse en una red social, meterse en Instagram, en todo eso, estar en Netflix sentado 4, 5, 7 horas viendo, pero cuando toman la palabra de Dios, hermanos, a los 15 minutos ya están casi que roncando. Hermanos, y esto es realidad para nosotros. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué les hablo esto? Porque tenemos que amar la palabra de Dios y vivirla, leerla, estudiarla. Es nuestro alimento. Si no lo hacemos, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de hijos de Dios podemos ser? Entonces, usted puede decir, ok, pastor, pero es que yo tengo la Biblia en el teléfono. Bien, tiene la Biblia en el teléfono, pero ¿tiene usted la templanza suficiente para que cuando usted esté leyendo la Biblia en el teléfono y le llegue un mensaje, le llegue una notificación, le llegue esto, usted deje todo al lado y se meta bien en la palabra de Dios como debe ser? Si lo tiene, ok, está bien, pero si no la tiene, si es usted el tipo de cristiano o cristiana que está escuchando la palabra de Dios y está ahorita en estos momentos quizás metido en un teléfono viendo quién te escribió, quién no te escribió, o viendo una foto del día de ayer o viendo la otra cosa de anteayer, ¿de verdad tiene usted ese interés entonces? ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con los otros? Ah, no, pastor, pero es que ya tenemos el video bien. Ay, si yo me equivoqué, porque eso lo escribo yo. Y si me equivoqué en uno de los versículos, como que a veces me ha pasado,
Y mi hermana Leida viene y me dice, pastor, ese no es. Y yo, ay, sí es verdad, hermana. Y busco aquí, que yo también me equivoco. ¿Y si se nos va la luz? Ah, bueno, lo que diga el pastor, eso es. No, lo que diga el pastor, eso es. No, hermanos. Lo que diga la palabra de Dios. Porque yo puedo decir mil cosas. Yo puedo decir muchas cosas, pero la palabra que está aquí es la que corrobora lo que yo estoy diciendo o no. Y mire, yo no sé si usted ha visto esos hermanos que andan con la Biblia aquí, tienen un bolsito bien bonito, ¿no? Y con su agarrerito y andan por aquí, para allá. He escuchado personas que dicen, ay, ese varón sí es fanático. Ese varón sí es fanático. Y esto, yo ahora lo entiendo. ¿Y si es fanático qué? Somos nosotros los que estamos fallando entonces. Se me echó a perder el cierre de mi bolsito, pero mi bolsito ahora que yo cargo para arriba y para abajo, yo meto mi Biblia ahí, hermano, y la cargo ahí, porque no sé el día, el momento en que la voy a necesitar también, porque no es solamente lo que está aquí, lo que está acá. Y es amarla también, es vivirla, buscarla. Hermanos, ¿por qué y para qué? ¿Para qué necesitamos la palabra de Dios? 2 Timoteo 3:16 dice así. Ah, sí está buscando, qué bueno, así me gusta. Ahora sí, búsquela, no importa que esté allí en el videobin, búsquela allí. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es necesario la palabra de Dios para su vida, sí o no? ¿Sí o no, mi hermano? Y la palabra de Dios entonces es útil para nosotros, porque nos enseña, porque nos redarguye cuando estamos accionando mal, cuando estamos obrando, caminando como no debe ser, y vamos a la palabra. Mire que el Espíritu de Dios le va a guiar allí y nos va a doler. Y nos va a dar duro, hermanos, pero para sanarnos, para llevarnos al mejor camino, para edificar nuestras vidas, para corregirnos, para instruirnos, para que caminemos conforme a la palabra en la justicia de Dios. Y no ser llamados justos solamente porque yo soy cristiano, sino vivir o aprender a vivir en esa justicia del Señor. Amén, iglesia. ¿Qué cree usted que hace la palabra de Dios en la vida de nosotros los hijos de Dios, los cristianos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hebreos capítulo 4 versículo 12 lo dice. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es cualquier libro, no es cualquier cosa. Va a haber personas que le van a decir a usted, mira, pero esa Biblia que ustedes tienen, esa Biblia la escribió un hombre también. Esa Biblia lo escribió una persona pecadora, sinvergüenza, que hizo, mire, lo escribieron asesinos, lo escribieron esto, aquello, le van a sacar de todo. Hay buenos libros llenos de filosofía. ¿Ha escuchado esta otra cosa donde dice que mire, esa Biblia de ustedes está llena de eventos sangrientos, de matazón de gente, de guerras? ¿Cómo va a ser esa Biblia la palabra de Dios? De traiciones, de todo está llena esa Biblia de ustedes. ¿Y qué diría usted entonces a esas personas? ¿Qué les diría? Hay gente que dice que la Biblia de ustedes tiene errores. Puede tener errores ortográficos, pero no errores. ¿Sabía usted que la palabra de Dios, la Biblia, es un conjunto de libros? Por eso se llama biblos. Biblos en su original es conjunto de libros que fueron tomados en un solo tomo, colocados. Pero la particularidad de la palabra de Dios es que fue escrita no por una sola persona como tal, hombre humano. Su autor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sí, quien inspiró, quien iluminó a más de 40 personas en todo el mundo. 40 personas, desde campesinos, escritores, médicos, reyes, 40 personas que escribieron, que fueron dirigidos por Dios, no que fueron tomados por una cuestión no, sino que Dios los dirigió.
Les dio la sabiduría para escribir la palabra de Dios. Y no fueron solamente 40, sino fue un periodo de 3.500 años. En continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, en etapas diferentes, donde no, mira, le decía, mira, te doy, aquí está mi parte, ahora sigue tú la otra. Y yo te doy a la otra. No, no es así. Estaban en lugares diferentes. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios, a pesar de todas esas cosas, jamás se contradice. Muéstrenme un libro de los que en el mundo consideren sagrados y vamos a ponerlo frente a la palabra del Señor y verá que todos los libros hechos por hombres siempre van a tener contradicciones, pero la palabra de Dios jamás se contradice. Jamás. Porque ella es viva y es eficaz. No es que contiene, es la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué más hace? Es como una espada. Y es más penetrante que una espada de 2 filos. Y alcanza ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Señor para nosotros. La que debemos amar, la que debemos buscar cada día. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades, expone nuestra incredulidad, nos muestra el poder, el filo, la precisión que ella tiene para tocar la vida de cada ser humano. Y nos recuerda constantemente que conforme a nosotros nos sometamos a ella, la palabra, y lo hacemos mucho más allá del conocimiento intelectual, entonces el Señor obrará en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. ¿Dice amén? Porque hay otro peligro que corremos, lo compartí hace rato. En el seminario compartía, corría el grave peligro de tomar la palabra de Dios no como el alimento espiritual, sino como un libro de consulta, un libro de texto. Y yo particularmente tuve que llegar y meterme con el Señor y decir un momentico, esto no debe ser, porque yo voy a leer la palabra como algo para investigar intelectualmente, pero no como el alimento de mi vida. Y tuve que cambiar, tuve que meterme con el Señor y decirle, Señor, ayúdame aquí, porque esto tiene que ser mi alimento diario, todos los días. Hermano, cuando cada vez nosotros buscamos en su palabra, no solamente para una costumbre, sino para una necesidad que nos llena de gozo, que eso es algo que debemos entender. Cuando usted y yo buscamos la palabra de Dios, tiene que ser una necesidad que nos llene de gozo. No solamente para, como algunos vienen, ay, que Señor, la palabra de Dios es tan bonita, que me dice cosas tan buenas, pero cuando viene y nos redarguye, hay gente que hace, que está yendo, y pasa la hoja, y pasa la hoja, y pasa la hoja. No, esto no me gusta leerlo, esto no. Ah, esto sí está bonito, este salmo está precioso, esto está hermoso, pero cuando nos está redarguyendo, ahí pasamos la otra vez, como que no, yo lo voy a dejar quietica ahí. Toda la palabra es útil para nosotros, para enseñar y para redarguir, para corregir. Y nuestra actitud es que debemos tomar todo lo que ella nos enseñe y decir, sí, Señor, es tu palabra, la obedezco y la sigo cada día. Amén. ¿Cómo se manifiesta el compromiso con Dios? Pasando tiempo cada vez más en la presencia de Dios. Ese es otro principio para nosotros. Pasando tiempo cada vez más en la presencia de Dios. Escuchándolo a Él, hablando con Él. Muchas veces he compartido, la oración no es solo un monólogo. La oración no es solamente hablar yo. Y ya, ok, listo, Señor, me descargué, está bien, hablaste. Ahora comienza a escuchar, comienza a buscar, comienza allí en tu interior, en tu corazón. Ten paz, ten un momento de quietud y decir, aquí estoy, Señor, delante de ti. Hermano y hermana, la oración
es el arma más peligrosa y más efectiva de un cristiano. ¿Puede decir el que está a su lado eso? Dígaselo. La oración es el arma más peligrosa y más efectiva de un cristiano. Sí, es sencillo, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Claro, bajo la voluntad de Dios. No es que usted pida a alguien que le hizo algo y usted diga, Señor, como Juan, ¿no? Manda fuego del cielo para que lo consuma. Ah, mándalo, Señor. Está como aquel que dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando. No, eso te lo llevas o te lo mando. Señor, aquí estoy. Ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, ayúdame a seguir adelante. Hazme justicia, Dios. Que tu justicia sea. Que la persona venga, se convierta. A mí también, yo también, Señor, que me convierta a ti. Que yo te busque cada día. Que te ame más. Y eso es... Colosenses capítulo 4, versículo dice, perseveren en la oración y velen en ella con acciones de gracias. Perseveren en la oración. Porque es el estudio de la palabra va unido ¿a qué? A la oración. No es la oración solamente, es que ya yo oro, pastor, bastante. ¿Y cómo está con la palabra? Ah, bueno, de vez en cuando, ahí vamos. No. Lo mismo, hermano. Está orando, estudie. No entiende la palabra, ore, pídele al Señor, Señor, dame sabiduría, dame Espíritu Santo, esa sabiduría tuya para poder entender tu palabra, para poder entender los misterios revelados tuyos en ella, para poder cada día crecer en ti, para poder ser transformado por tu palabra, para poder ser transformado por ti. Porque no es solamente estudiar la palabra y orar para los demás, es para nosotros primero. Es para nosotros primero. Entonces, perseveren en la oración, velen, estén alertas en la oración y den gracias a Dios en todo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un compromiso irrefutable, ineludible de comunicarnos diariamente con Dios. ¿Cuántos se comunicaron hoy en la mañana con el Señor? Ese amén fue como que, bueno, ay, pastor, se me olvidó. Sí, sonido. Me paré tan temprano que se me había olvidado. Y como voy para la iglesia, pues allá me voy a comunicar con el Señor tranquilamente. Por favor, Dios, en la iglesia me comunico contigo. ¿Qué más? ¿No? Es el compromiso personal de cada quien, hermanos, de comunicarnos con el Señor, pero también como iglesia. ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia ora en el Espíritu? ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia ora en unidad? En un mismo norte, en un mismo sentir, en el mismo espíritu, y cuando ora en la voluntad del Señor, hermanos, suceden prodigios en el cielo, suceden prodigios en la tierra, suceden cosas grandes y poderosas, maravillosas. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29, en adelante dice, y era la oración de la iglesia, porque habían puesto presos a Pedro, y creo que era Juan, los habían tomado, les estaban dando una reprimenda porque estaban predicando en el nombre de Jesús y les decían no prediques en el nombre de Él. Dios le estaba dando palabra, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia estaba escondida, la iglesia estaba asustada, la iglesia estaba, pusieron a este preso y a nosotros nos van a poner presos, ayúdanos Señor, ayúdanos Dios mío, esto y aquello, Señor. La iglesia estaba reunida en un lugar y estaba clamando al Señor. Estaba clamando por la libertad de Pedro, de Juan. Estaban clamando allí en guerra espiritual, atando en el cielo, desatando en el cielo también. ¿Y qué pasa entonces cuando vinieron, fueron sueltos? Pero esta porción de la palabra es impactante, porque ellos dicen esto: Señor, ahí están las amenazas del mundo. Ahí están las amenazas de ellos, ahí está la amenaza del enemigo, ahí están las amenazas de todas esas personas. Allí las ponemos en tus manos. Pero danos a nosotros, da a tus siervos, que con toda confianza hablen tu palabra. Danos confianza, danos valentía, que prediquemos tu palabra aún en medio de oposición,
aún en medio de persecución, aún en medio de necesidad, aún en medio de dificultad, danos valentía para predicar tu palabra. Y también pidieron que extiendas tu mano para que se hagan sanidades y milagros y prodigios en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Esa era la petición unánime de la iglesia. Señor, aquí está esta situación, en tus manos está, pero danos a nosotros valentía, autoridad en ti, para predicar tu palabra, para llevar tu palabra, Señor. Y conforme a tu voluntad tú hagas en prodigios, sanidades, milagros en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de Dios de esa unidad de la iglesia? Bien lo dice allí. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Porque la presencia de Dios, del Espíritu Santo, fue tan grande, fue tan tremenda, que el lugar donde estaban allí fue conmovido. La presencia de Dios. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Salieron corriendo? ¡Ay, está temblando! ¡Ay, Señor! ¿Qué haría usted si nos ponemos en el Señor, en el Espíritu, orar de tal manera, de esa forma, en esa unidad, y comienza a temblar? ¿Sería usted de los primeros que sale corriendo? Como aquel hermano que vino y, Señor, dame por favor esa autoridad tuya para hablar, y dame, Señor, poder también, Señor, para que cuando ore las personas se sanen, las personas se levanten. Estaba en un velorio el hombre y de repente escuchó ese el Señor que le dijo, dile que se levante. Uy, y el hombre se asustó, ¿no? Uy, Señor, ¿me estás hablando? Y comenzó a orar y dile que se levante. Ay, Señor, pero estoy... Y la tercera vez la voz le dijo, dile que se levante. El hombre se paró y dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Y el muerto se levantó, hermano. Pero cuando se levantó el muerto, el hombre salió también corriendo asustado. Quizá uno dice, en su humanidad uno no es para menos, hermano. Sí. Pero Dios se puede usar a ti para grandes cosas, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? El problema es nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. El problema somos nosotros, hermano. ¿Quién está en nosotros? Los vasos de barro. El Espíritu de Dios, Dios mismo está en usted. Espíritu de Dios, Dios está en usted. Y usted puede ser instrumento para gloria y honra de Dios. Pero debemos creer, debemos afirmar nuestra fe, y cuando tengamos allá dentro en ese corazón, ese sentir de la palabra. Lo demás lo hace Dios, hermano. Cuando usted está predicando a una persona y si no se convirtió, ¿se va a poner usted triste? No, no se entristezca. Usted, ¿qué fue lo que hizo? Usted hizo el trabajo del sembrador. ¿Cuál es el trabajo del sembrador, hermano? Sembrar la semilla, lanzar la semilla, regar la semilla. Ese es el trabajo del sembrador. Porque la semilla, ¿de quién es? ¿Suya? La semilla la da Dios. La palabra. Nosotros somos los sembradores. Y solamente damos la semilla, oramos por la gente. Si la gente no decide por Cristo, bueno, la semilla queda allí. La gente, cada quien, su corazón es como esa tierra. Y habrá tierras diferentes. Y cada quien toma su decisión allí. Pero de esas decisiones daremos cuentas, ¿a quién? A Dios, al Señor. Entonces mire, cuando hubiera orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó con los hermanos? ¿Qué sucedió? Todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y llenos para qué? Para hablar con toda valentía, con toda confianza, la palabra de Dios, para enseñar, para mostrar el Evangelio. ¿Cuántas personas usted le ha hablado en esta semana? ¿A cuántas personas le ha hablado usted en esta semana de Cristo Jesús? ¿A cuántas personas usted ha buscado regar esa semilla? Así sea como el que siembra arroz. Porque hay una gran diferencia del que siembra arroz al que siembra maíz. ¿Dónde está lo que saben aquí de agricultura? ¿Cómo siembra el que siembra maíz? ¿Con una pollita?
y con el grano. Está esa puya ahora muy que usted viene a echar el grano allí y usted viene chu y tac, y pum, cayó la semilla. No, el que siembra maíz a veces la puya y va el otro, mire, chum, 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 agachadito, hermano. Hay unos que tapan rum y chum, y va dándole. Y el otro va atrás, mire, abonando. ¿Y cómo siembra el que siembra arroz? Decimos nosotros, zumbao. Agarra aquí. A mí me ha tocado todo eso también. Y mire que sembrar arroz es duro, hermano. Con el barro aquí, a la rodilla. Y mire que ese trabajo va a hacer esto. Mire, las primeras 2 vueltas usted dice que bueno, pero la cuarta, quinta vuelta, hermano, ya está, que no puede más. Sí, señor, porque lleva su trabajo. Pero después, ¿qué sucede? Da fruto. Y el fruto viene de recompensa. ¡Ah! ¡Qué bueno! El que siembra arroz, hay paños que se pierden. Pero ¿qué hace cuando el paño de arroz viene y no salió completo? Hay unos que lo dejan perderse, pero hay otros que hacen. Vuelve a resembrar. Y vuelve a resembrar. Hasta que dé su fruto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, estos hermanos, vuelvo a la oración, oraban para esto. Y esa debe ser la oración de la iglesia en este tiempo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano, un creyente, una creyente que no ora es débil espiritualmente. Es débil. Está raquítico. Está raquítica, hermano. Hay cristianos que son cabezones, pero el cuerpo, miren, flaquito. Hacen la cabezota, porque pueden tener mucho conocimiento, pero como no sueltan nada, no se alimentan. Mira, anda, mire. Todos flacuchos ahí que no aguantan. El conocimiento los tumba. Pero hay cristianos que mire, que están, mire, gordos, pero con la cabecita. Porque puro ahí se congregan y reciben palabra, pero no crecen, no quieren. Hermano, mi hermana, nosotros tenemos que entender esto. La oración nos da fuerza. El alimento es la palabra. La oración nos da fortaleza también. Y si nosotros no oramos, hermanos, nos dejamos vencer por el mundo. El mundo va a estar en nuestra mente y nuestros corazones. Nos vamos a estar dominados, llevados por la carne y por cualquier viento de doctrina que pase también. Pero cuando oramos en la voluntad absoluta de Dios, esa oración da al creyente y a la iglesia la llenura del Espíritu Santo. Así como nuestros hermanos, cuando oraron en unidad, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir, fueron llenos con autoridad, con poder, llenos de ánimo, llenos de valentía para hablar con denuedo la palabra de Dios donde quiera que estuvieran. Así hubiera persecución. Ahí estaba Esteban. La Biblia dice que era un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y él hablaba con denuedo. Y con todo eso sabía que venían y querían destruirlo, pero siguió hablando. Y lo apedrearon y siguió hablando de la palabra de Dios. Nunca se retractó de ella. Hablando de extremos, ¿no? Pero es la realidad para nosotros. Amén, hermanos. Y por último acá, ¿cómo se manifiesta el compromiso con Dios? Siendo servidores en lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo se manifiesta el compromiso con Dios? Siendo servidores en lo que Dios nos ha dado. Somos servidores, hermanos. Dígale que está al lado suyo, por favor, usted es un servidor de Cristo. Sí lo es. Dios no nos ha llamado a nosotros para estar sentados en unas bancas fríos. Parecemos paletitas de helado. ¿Cuántos cristianos hay que son unos helados? Puros sentados en las bancas. Ya yo cumplí, pastor. Ya yo fui al templo. Pastor, ya yo me congregué los domingos. ¿Qué más quiere usted? No, ¿qué más quiero yo? No, hermano.
¿Qué más quiero yo, no, hermana? ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Qué es lo que quiere el Señor de usted? Porque no nos ha llamado el Señor para estar solamente siendo oidores y ya, sino también ¿qué? Hacedores. Sean hacedores de la palabra. Nos dice el Señor en su palabra, en la Biblia. No sean solamente oidores, sino hacedores. Todos somos servidores. Hay hermanos que Dios le ha dado ese don espiritual de servicio. Sí, es verdad. Pero todos estamos llamados a servir. Oye, pastor, pero a mí no me gusta servir. Bueno, su servicio va a ser más bonito para el Señor entonces. Porque a pesar de que no le gusta servir, usted viene y lo hace con todo el corazón y con todo el cariño, porque sabe que es un llamado a un cristiano. Eso va a ser también algo hermoso, más hermoso para el Señor. Sí lo va a hacer, hermanos. El que quiera servir en la iglesia de Cristo, hermano, hay bastante, hay mucho donde servir. Y en esa iglesia hay mucho donde servir a Dios, servir al prójimo. Necesitamos cada día más servidores, servidoras fieles. Hay mucho para trabajar en el Señor en esta obra, hermanos. No para estar sentados en una banca y ya. El trabajo en el Señor no es de unos pocos. No es de unos pocos que vienen y el líder de esto, aquello. No, el trabajo es de toda la iglesia. Saben, me recuerdo cuando hace años ocurrió una situación acá. Los muchachos de ese tiempo estaban ensayando, creo que ocurrió se fue la luz, subió, bajó, habían dejado conectado un teclado que estaba allí, ocurrió un cortocircuito, eso fue al mediodía. Y a la 1 de la tarde estábamos nosotros descansando, mi esposa y yo allí, y de repente tocan la puerta, ¿te acuerdas? Fuertemente, pastor, pastor, la iglesia se está quemando. Eso pasó. Me paro allí todo loco, hermanos, y cuando salgo acá, humo negro salía así de las ventanas, pleno mediodía, y cuando abrimos las puertas, hermanos, esto no se veía aquí. Todo negro, negro, negro. Y Dios mío, ayúdame. Le dijo, Señor Zuni, saca. Creo teníamos a Joyce. No, todavía no. No, estábamos nosotros dos. Hermanos, todo esto estaba negro, 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 negro. No podíamos entrar. El olor, el hedor, todo no se veía. Era el mediodía y no sabía nada. Y dejamos que saliera el humo y ¿qué pasó aquí? Vimos acá, empezamos a sacar las cosas, todo esto, y todo estaba, hermanos, negro totalmente. Me recuerdo que el teclado estaba como por acá, sí, aquí mismo, en este mismo espacio. Había un hueco aquí, y aquí mismo está el techo de acerolit. Y eso cuando agarra candela, hermano, eso no hay que lo pare. El techo estaba limpiecito. Aquí hay un hueco en esta parte y el teclado había desaparecido. El teclado se había consumido totalmente, absolutamente, fue lo único. Lo demás, ok, sacamos todo y yo empiezo a escribir, hermanos, la iglesia se nos ha quemado. Me recuerdo que empezaron al principio a llegar hermanitos, poco a poco de repente empezaron a llegar todos los hermanos, sacamos todo el techo raso, todas las cosas. Pastor, hay que comprar pintura. Fuimos con unos, compraron pintura, otros, toda la tarde, todos los hermanos trabajando, hermanos. Y me recuerdo que llega una gente después, como a las 4, las 5 de la tarde, comenzaron a llegar personas curiosas y siempre habladoras con el don de lengua larga, sí, diciendo, y se paraban ahí. Pero yo pensé que se había quemado la iglesia. Yo pensé, no pasó nada. Esa iglesia, esa es mentira. Yo digo, ¿tuviera usted estado a la 1 de la tarde? Usted hubiera visto otra cosa. Pero lo que me impacta a esto es cómo todos los hermanos nos abocamos, todos, en un mismo sentir, porque nos dolía nuestro templo. Nos duele nuestro templo. Y todos nos pusimos a trabajar, unos con el techo, otros con las paredes, otros con la raspando.
y a las 5 de la tarde esto estaba como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nada. Porque todos nos enfocamos en servir. Esto quedó así, como yo le llamo, impecable, hermano. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Porque pasó eso. Todos nos pusimos a trabajar. Todos hicimos nuestra parte. Y así debe ser en la obra del Señor. Pastor, yo no sé predicar, pero usted sabe hacer otra cosa. Pastor, pero yo no sé cantar. ¿Y es que acaso es puro cantar? No, hermano. Porque la Biblia dice que hay diferentes dones. Hay diferentes ministerios. En la palabra nos enseña, y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. No todo el mundo canta, no todo el mundo predica. Porque hasta para orar, todos estamos llamados a orar, pero hay otras personas que tienen ese llamado directo de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Cuál es su don espiritual? Y a través del don que Dios le ha dado, usted y yo estamos llamados a servir. A servir al Señor, a servir al prójimo, a nuestros hermanos, a trabajar por la obra del Señor. ¿Cuántos quieren las coronas que Dios tiene prometidos a sus hijos? Levanten la mano los que quieren esas coronas. Qué bueno. La Biblia habla de 5 diferentes coronas. Usted ya tiene la salvación en Cristo Jesús, porque la salvación no es por obras, es por fe, es por creer, es por recibir a Cristo Jesús. Pero sus premios, sus galardones, sus coronas tienen que ser ganadas en el servicio. Ya usted tiene una. ¿Sabe cuál es? Al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya tiene la corona de la vida. Gloria al Señor. Pero hay otras 4 que usted puede ganar. Se puede tener. Y pastor, ¿y para qué son esas coronas? Para alabar a nuestro Señor Jesucristo cuando estemos frente a Él. Para alabar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él esté desfilando. Para recibir la autoridad plena, el poder, el reinado de parte del Padre. La Biblia en el libro de Apocalipsis dice que cuando el Señor pasaba, los 24 ancianos que representaban a lo que van a representar a la iglesia allí, se arrodillaban, tomaban sus coronas y las arrojaban a los pies de Cristo en actitud de adoración. ¿Cuántos de nosotros estaremos arrojando nuestras coronas delante del Señor? Den un aplauso a Dios por esa promesa de Dios. Entonces, Dios nos llama a servir, a ser servidores. Pero ojo con esto, no ser servidor por vanagloria. Tenga cuidado con eso, hermano. Tenga cuidado con eso, hermana. Yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No soy yo, es el Señor. Porque hay de ti, hay de mí, hay de nosotros si nos vanagloriamos. El Señor le da una reprensión tremenda a una iglesia en el libro de Apocalipsis. Y le dice, tú dices que eres rico. Tú dices que eres esto. Tú dices que eres lo otro. A esa iglesia. Pero el Señor le dice, mas yo te digo que tú eres pobre, desventurado, ciego, desnudo, lleno de orgullo. Y en esa vanagloria, la iglesia comenzó a entibiarse. Y por eso que el Señor le dice, mire, les habla acerca de la tibieza. Por cuanto no es ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, no es servicio por vanagloria. No es servicio para ganar seguidores personales. Ay, esta hermanita, este hermano sí sirve, sí me sirve, y si esto y aquello. No es servicio para ganar seguidores personales, hermano. No es servicio tampoco para dividir. Porque los lobos vestidos de oveja vienen y entran y buscan servir y buscan esto, pero su objetivo es destruir.
contender, dividir, sembrar cizaña en las mentes, los corazones de los hermanitos, de las hermanitas más vulnerables, e ir obrando, accionando por debajo, poco a poco, socavando, para crear entonces de parte de Satanás que está en su corazón, no Dios, división, destrucción en la iglesia de Cristo. Y hay de los tales, hay de ellos, porque ya está el juicio dado sobre los tales, directamente. Por eso lo dice la iglesia, no se dejen engañar, porque así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros entre ustedes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, queriendo engañar incluso a muchos. Y eso se mete por el servicio. Por eso debemos estar alertas en todo esto. Somos servidores en el Señor.